familia y bienvenidos a la parte 4, final de El Príncipe y el Dragón. Espero les haya gustado mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. El rey Shang Wi-Hun, rey de Ethan, estaba furioso con Ryun, porque por su culpa su preciosa hija había caído en el pecado, en buscar placer entre las damas de la corte, y no iba a desaprovechar la oportunidad para hacerle pagar por lo que había hecho. Por otro lado, Donghua era informada por su sirvienta Jeonbi que había aparecido en Arcoiris. Donghua se había convertido en una mujer fría y calculadora tanto que hasta su sirvienta le tenía miedo, y más por los gustos extraños que ella tenía. Esto se debía a que antes de que Donghua fuera abandonada, la emperatriz había utilizado magia negra en ella, e incluso usando técnicas sexuales en ella, convirtiéndola en lo que es ahora. Pues su intención es que esta mujer esté con Ryun y que poco a poco le vaya sacando la vitalidad a Ryun. Donghua, que era ambiciosa al puesto de princesa, le vino como anillo al dedo y por eso aceptó el plan macabro de la emperatriz, en donde si ella cumplía con lo acordado y Ryun moría, su hijo Ashin iba a ser coronado y ella sería la esposa de él, convirtiéndose así en la futura emperatriz. Pero hubo un problema, y es que desde que ella estaba con Ryun fue ignorada por él. Ninguna de sus técnicas de seducción hacían efecto sobre él, incluso en sus pequeños encuentros, él hacía como si ella no existiera. Tanta fue la frustración de Donghua que ya no le importó los planes de la emperatriz, solo quería calmar sus deseos, y por eso cayó en lo más bajo que una princesa puede caer. Todas las noches usaba a sus damas de la corte para saciar sus más bajos deseos, y cuando fue descubierta, la noticia sobre lo que había hecho sacudió a todo el imperio, y por eso fue expulsada de regreso a su casa. Ni siquiera había cumplido 3 meses como princesa heredera, y el aspecto de Donghua no era el de una chica ahora, sino más bien como el de un hombre. Ella, para poder calmarse un poco, tenía que tomar medicina, y cuando Jeonbi le dijo sobre el arco iris, supo que Ryun estaba cerca y quería despellejarlo vivo por lo que le había hecho. Donghua tomaba a su sirvienta para que la complazca y recordaba que la emperatriz incluso le había prometido un territorio en donde ella podrá ser la reina, pero en cambio tenía que eliminar a Ryun, y por eso no iba a desaprovechar esta oportunidad de acabar con él y cumplir con su propósito. Por otro lado, ya Ryun y Zulu estaban viajando nuevamente. Esta vez llegaban a un lugar hermoso, pero Ryun le advertía que la casa donde se hospedarán no era como la anterior. Será un poquito más incómoda. Pero Zulu veía ese lugar hermoso y sobre todo la comida olía delicioso. No sabía qué pedir para comer. De pronto Ryun escuchó a un hombre hablar sobre la princesa de Ethan, que se había vuelto loca y que se hace pasar por hombre, que incluso bebe sangre de serpiente para poder completar su transformación, y que ya casi podía pasar desapercibida, porque tenía todas las facciones de un hombre, incluso su voz se estaba haciendo más gruesa. Ryun, al escuchar esto, sabía que era imposible que una mujer se convierta en hombre, y recordó que Zulu le dijo que la emperatriz no parece humana. Ahí es donde Ryun empezó a preocuparse, porque no sabe si la emperatriz en realidad es un ser sobrenatural. Dada la preocupación, ni siquiera probaba bocado, y Zulu terminó comiéndose todo. Ryun le pedía que no exagere, ya que si le duele el estómago no podrá disfrutar del espectáculo de la noche, ya que planeaban escaparse los dos solitos, sin Jikan. Durante la noche, Ryun ya esperaba a Zulu bajo la ventana. Le pedía que se lance, que él la atrapará. Ella obviamente tenía miedo, podía romperse el coco por esto. Pero cuando él le dijo que se lance y que si se golpea o queda desfigurada, igual se casará con ella. Zulu así se lanzaba, pero para su suerte sí la atrapó. Al poco rato ya estaban por las calles de la ciudad y la tomaba de la mano para que no se vaya a perder como la última vez. Zulu no podía evitar sentir su corazón acelerado con cada palabra que él le decía, ya que en el fondo a ella le gustaba a él y estaba muy enamorada.
Minutos después, Zulu estaba muy entretenida en una tienda de tiro al blanco. Como ella es muy buena con eso, iba a dejar al pobre hombre en quiebra. Pero Zulu no pensaba llevarse todos los regalos, sino solamente una cosa, un anillo de plata. El hombre se lo entregó rápidamente para que se vaya, si no lo iba a dejar sin negocio. Zulu así se acercó a Ryun y le pidió su mano. Le colocó el anillo diciendo que lo tome como algo que siempre le ha pertenecido a él. Y aunque no se comparaba con lo que él le dio, quería de alguna manera agradecerle. De pronto los fuegos artificiales empezaron y mientras disfrutaban de la hermosa velada, algo los interrumpió. Había fuego. Una madre lloraba porque su pequeño hijo estaba dentro de ese lugar donde se quemaba. Ryun, que no se iba a quedar quieto, decidió ir en ayuda, adentrándose en las llamas. Al ver esto, Zulu deseaba con todas sus fuerzas poder controlar la lluvia y hacer que en ese momento llueva para poder apagar el fuego. Y así de la nada sintió un dolor fuerte en la cabeza, como si un rayo hubiese caído sobre ella, y la lluvia empezó. Los ciudadanos vieron esto como una bendición de los dioses, y Ryun aparecía pronto con una bebé en sus brazos, por lo que todos pensaban que él era un dios enviado del cielo para ayudarlos. Zulu rápidamente se lanzó sobre él regañándolo por haberla asustado, ya que sentía que la vida se le iba de tan solo pensar que no lo volvería a ver. Pero Ryun sabía que ella no lo iba a dejar morir, por eso se había arriesgado. Aunque Zulu le dijo que esta vez no entiende qué pasó, ya que no lloró y la lluvia apareció. Ryun no podía creer eso y de pronto apareció el chaperón de Ryun, el cual estaba súper molesto. Horas después, ya en la casa, Ryun era regañado por Ji-kan por haber actuado de manera tan imprudente, escapando de la noche solo para salir con Zulu. Le decía que por lo menos pudo haber llevado algunos guardias para así evitar tanto alboroto, pero Ryun no quería llamar la atención. Además, quería estar a solas con su amante. Ji-kan no solo regañó a Ryun, sino a Zulu también, ella por acolitarle en sus locuras. Y más porque ahora en el pueblo se murmura que él era la reencarnación de un dragón. Aunque Ryun sabía que la reencarnación del dragón es Zulu, pues es una niña que ha nacido bendecida con poderes divinos. Ryun, que no quería que sigan regañando a Zulu, la envió a la ducha primero, y ella se fue muy agradecida con él por salvarla. Horas más tarde, Zulu, ya en la habitación, estaba pensativa por lo ocurrido. No entendía por qué recordaba la voz en su interior. Se preguntaba si realmente ese espíritu que está dentro de ella la escuchó o si ella misma fue la que hizo lo de la lluvia. Recordaba que de pequeña le preguntaba a su padre si es verdad que posee un espíritu maligno, y él explicó que no, y que las personas le tienen envidia porque ella posee un don que nadie más tiene, y que nunca debe hacerle caso a lo que otros digan porque ella tiene el don de los cielos. Pero Zulu ahora sí pensaba que tiene un espíritu maligno dentro y que si se une a él se va a convertir en un ser maligno, y claramente no deseaba eso. De pronto aparecía Ryun y ella se sonrojaba. Se daba cuenta de que él llevaba puesto el anillo que le regaló. Ryun le dijo que gracias a ese anillo no había disfrutado su baño, pero Zulu estaba feliz de que él no se lo haya sacado. Aunque era algo insignificante para ella, para Ryun era lo más valioso que tenía. Y como recompensa le pedía que cuando regresen al reino de las nubes la llevará de casa y también podrá ver a su padre, pero solo de vez en cuando, ya que no pensaba dejarla ir de su lado, y menos ahora, hasta que termine de pagar sus pecados, aunque en realidad lo que él quería es que ella no se aleje de él. De pronto Zulu le comentó que le gustaría aprender un poco del idioma de ese pueblo, por lo que a Ryun le pareció una buena idea e incluso le iba a conseguir un profesor. Además, hasta pensaba dejarla en un lugar seguro, ya que no deseaba llevarla a Ethan. Zulu pensó que no confiaba en ella, pero Ryun lo hacía para protegerla. Le comentaba que la ex princesa estaba ahí y que podría hacerle daño al saber que él, o bueno, ella, es su amante, y por eso no deseaba llevarla. Pero Zulu, molesta, le aclaró que no se va a quedar en ese lugar. Había entrenado mucho, estaba capacitada para todo. Aparte, había leído muchos libros sobre Ethan y quería ser más que una carga para él, una ayuda. Y Zulu, al ver que Ryun como que no quería aceptar, enojada, decidió irse a dormir a otro cuarto.
Ya en la habitación, Zulu estaba molesta con Ryun, aunque en el fondo sabía que él solo quiere protegerla, pero ella quería pasar más tiempo con él antes de ser consumida por ese espíritu que está dentro de ella. Se acercó a la mesa y tomaba agua para calmar su sed, pero en vez de eso, esto le hizo sentir mucho más calor, tanto que estaba mareada y al borde del desmayo, y no entendía qué es lo que pasaba. En eso Ryun llegaba para disculparse por haberla tratado así, pero se encontraba a Zulu ardiendo en calor, y al ver la taza recordó que uno de los guardias le había dicho que donde ellos estaban hospedados preparan té de azafrán todas las noches, y Ryun sabía que el azafrán es un afrodisíaco muy poderoso. Yo quiero. Ya que ese lugar lo utilizaba muy a menudo para ese tipo de cosas. Se arrepentía de no haberle advertido a Zulu de no tomar ese té, y ahora era tarde. Ella tenía que calmar ese calor, y Ryun no sabía qué hacer, pero no podía dejar en ese estado a Zulu y le pedía que confíe en él, que él calmará su calor. ¡Cochino! Y así empezaron, con beso tras beso. Obviamente, con esto la iba a dejar más fresca que una lechuga. A la mañana siguiente, Zulu se despertó junto a Ryun y ambos estaban encuerados. Ella estaba tan avergonzada y no sabía qué pasó y por qué él estaba junto a ella, hasta que le llegaron todos los recuerdos de lo que pasó en la noche y se avergonzó. Estaba sonrojada, le preguntaba si acaso ella se aprovechó de él. Ryun estaba asombradísimo porque no esperaba una pregunta así, pero Zulu quería que le responda y él le dijo que no, pero que debido a lo que pasó anoche había cambiado de opinión, de que no la dejara sola, porque podría comer cualquier cosa que le den, y que por ahora debe esconder las marcas de su cuerpo. Zulu se daba cuenta que todo lo que pasó fue por ese bendito té, y Ryun le preguntó que si quiere hacer de cuenta como si nada ha pasado, y ella lo afirmó, por lo que ambos decidieron mantener en secreto la noche tan romántica y apasionada que pasaron juntos. Por otro lado, el rey Shang ya se preparaba para conocer a Ryun antes de ser presentados formalmente, mientras que la loca de Donghua estaba vestida con sus mejores trajes, pero con la apariencia de un hombre. Los deseos de ella eran insaciables. Jeonbi se había convertido en su juguete favorito, al cual utilizaba cuando le daba la gana, y le comentaba que se imaginaba en brazos de Ryun y a su vez clavándole un cuchillo, porque lo que ella quiere es disfrutar, quitarle toda su vitalidad a Ryun y así poder cumplir con su propósito y ser feliz. Mientras tanto, Ryun y Zulu aparecían bajo el sol del desierto. De pronto ella vio un oasis, aunque Ryun le explicó que podría ser un espejismo, pero no fue así, porque al rato ya estuvieron disfrutando de agua fresca. Zulu estaba feliz, pero Ryun la llamó para entregarle su arco, diciéndole que por más feliz que esté ella, siempre debe tener sus flechas con ella. La cercanía de Ryun le hacía recordar lo que ocurrió en la noche y pensaba que quizás, si ella no hubiera mencionado lo de su esposo, tal vez su relación ahora sería diferente. De pronto unos gritos lo sacaron de sus pensamientos. Junto a ellos habían un montón de serpientes dispuestas a atacarlos. Zulu, que conocía a esas víboras, les dijo que eran cobras y que con solo una mordida estarían muertos, pero tomando sus flechas acabaron con cada una de ellas y luego de ello les extrajeron su veneno para llevarlo consigo. Zulu por primera vez se había sentido útil y no una carga. Al poco rato ya llegaban al gran palacio de Ethan. Zulu estaba asombrada por lo grande que era y por sus construcciones, aunque también estaba confundida, porque lo que ella leyó era diferente a lo que era en realidad, ya que en ese lugar cada vez se dan rebeliones por el mal manejo del rey, y era por eso que Jikan le aconsejó que aprenda el manejo de la espada por si surge cualquier inconveniente. Ryun, al verla pensativa, le preguntaba si tenía miedo, pero ella le dijo que no, sino que más bien se sentía como si fuera a entrar en la boca del lobo. Ryun no lo negó. Sentía un poco de temor porque se iba a reunir con personas que siempre lo han odiado. Así le pidió a Zulu que no se aleje de él y que cumpla tan solo una condición: que no se sorprenda con lo que verá y que no muestre sus emociones ante ellos. A los pocos instantes, Wi-Hun, inclinándose ante él, les daba la bienvenida a su reino, y así también aparecía Donghua para darles la bienvenida y será quien los acompañará hasta el lugar donde se alojarán. Mientras caminaba, Zulu pensaba en
la ex esposa de Ryun. ¿Y cuándo la conocerá? Obviamente ella no se dará cuenta que la persona que los guiaba era Donghua, y de pronto ella le reclamaba a Ryun por los insultos que recibió en el Reino Dragón, ya que cada día ahí fueron insultos para ella. Pero Ryun no tenía culpa porque ella fue quien cometió el pecado, y por eso debería estar agradecida de que aún está viva. Esto molestaba muchísimo a Donghua, pero Ryun en tono frío le decía que mientras el equipo de investigación esté en Itan, ella debe tratarlos con respeto, al igual que a su estratega, que también era su amante. Donghua se disculpaba hipócritamente, pero a su vez se acercaba a Ryun de manera amenazante, aunque a su vez de manera seductora. Al ver a Seolang, o bueno a Zulu, se acercó diciéndole que parecía un cachorro. Obviamente esta loca estaba burlándose de ella, porque parecía alguien insignificante para Ryun, como una presa que Ryun va a devorar. Un poco más tarde, en el salón de banquetes se celebraba la bienvenida del príncipe heredero Ryun. Zulu estaba intranquila con la presencia del príncipe Donghua, pero Ryun, acercándose a ella, le dijo que no tiene por qué estar preocupada, porque ese hombre es parte de su pasado y ella está bajo su protección. Y para que todos lo vean, le dio un besote. Con esto hizo que la furia de Donghua incrementara y a su vez la gente murmure. De pronto Ryun salió a tomar un poco de aire y la loca de Donghua aprovechó para seguirlo y tratar de seducirlo, pidiendo que le entregue una noche, ya que su cambio era por él. Pero Ryun le dejó en claro que no siente nada por él, más que arrepentimiento y odio, y que no le interesa que ella tenga cuerpo de hombre ahora, ya que él está interesado en alguien más, que no solo era hermoso por fuera, sino también por dentro. De pronto aparecía Zulu, el precioso lobo de Ryun, o más bien loba. Donghua aprovechó esto para besar a Ryun, pero no se imaginó que Zulu reaccionaría a mordidas, porque tanto era el enojo de ella que mordió el brazo de Donghua. ¡Ay! Soy piraña. Y le decía que cómo se atreve a hacer eso si él es parte de su pasado. Y dirigiéndose a Ryun le dijo que la abrace y le extienda los brazos como una niña pequeña. Ryun, sin regresar a mirar a Donghua, tomó en brazos a Zulu y se la llevó de ahí, dejando a Donghua aún más enojada, como un volcán a punto de erupcionar. Al llegar a la habitación, Zulu le reclamaba por lo ocurrido y el por qué él no pudo alejar a ese hombre. Le confesaba que ella estaba muerta de ira y que era capaz de morder no solo la mano sino el cuello. Obviamente Zulu había bebido mucho. Le decía a Ryun que es un mentiroso, pero Ryun le decía que eso amerita un castigo. Y como Zulu estaba bajo los efectos del alcohol, empezó a confesarle lo que sentía. Que aunque él no la quiera, solo le pedía que la mantenga cerca de la persona que ama y que no mire a nadie más que no sea ella, que le permita vivir con esa fantasía. Y a la mañana siguiente, Zulu se despertaba radiante. Había descansado como nunca. Ryun le preguntaba si recuerda lo que pasó en la noche, y ella se acordaba que mordió el brazo del príncipe y nada más. Ryun se frustraba porque ella no recordaba lo que le dijo anoche. Le confesaba que ese chico no es un príncipe, sino una princesa, y que fue su ex esposa. Aunque ese tema no era primordial ahora. La cosa era saber si Wi-Hon se inclinaría ante él o seguirá de enemigo, ya que de ser así tendrá que sacarlo de su camino. Al poco rato, Ryun estaba reunido con Wi-Hon. Este hombre se disculpaba si Ryun había pasado un mal momento por su hijo, bueno, por su hija, pero con indirectas le hacía saber que Ryun era el culpable. Y como Donghua será su sucesor, le dejaba en claro a Ryun que protegerá a su hija de todos, incluso decapitará al que se ponga en su camino sin importar su estatus. Esto claramente era una declaración de guerra, pero Ryun estaba ahí para tratar otro asunto. Quería que el rey lo acompañe a ver las minas de petróleo y azufre que reciben. El rey tenía miedo porque debido a las rebeliones que han habido últimamente, él no ha salido del castillo, pero sabía que si no lo hace sería como desairar al príncipe heredero, y eso sería tomado como deslealtad, por lo que prometía que después de que pasen las tormentas de arena, lo llevará a las minas. Al poco rato el rey estaba reunido con Donghua, quien se encontraba muy tranquila a diferencia de su padre, porque tenía miedo de que los rebeldes lo vayan a ejecutar. Pero en cambio Donghua vio esto como una buena oportunidad para deshacerse de Ryun, ya que sería fácil hacer pasar su muerte como un accidente en las minas. Nadie sospecharía de ellos.
Y el mejor candidato para esto era Wei-jun, un rebelde que era muy problemático. Donghua le decía a su padre que así él podrá acabar no solo con Ryun sino con los rebeldes, ya que al enterarse de la muerte del príncipe, las fuerzas del Palacio de la Nube llegarán para eliminar a los rebeldes, además de que ella quería con sus propias manos acabar con Ryun, y también con ese resbaloso de Zulu, de Seulong. Por otro lado, Zulu practicaba su tiro con arco, o más bien estaba entrenando por si a la princesa se le ocurre atacarla. Pero en ese momento aparecía Ryun para informarle que irán a las minas y que ella debe estar preparada, ya que es la única que puede protegerlo. Pero Zulu ya tenía su daga lista, incluso el veneno de serpiente por si se le lanza un leopardo, rociarlo con eso. Pero Ryun quería entrenarlo un poco más para que aprenda a defenderse. Y esta vez ella ya podía defenderse de él, así que eso lo hacía feliz. Pues la mina no es un lugar seguro. Pero Ryun solamente se lamentaba de que Zulu no recuerda lo que le había dicho anoche. Hace 20 días, antes de que Ryun llegara al palacio, justo antes de pasar la noche con Zulu, Ryun se había reunido con alguien inesperado, con Wei-jun, un fugitivo del palacio, el cual tenía mucho resentimiento por Ryun porque según ellos, se llevaban todo de Itan y los estaban dejando en la ruina, pero Ryun le había hecho una propuesta de aliarse con él, y como sabía que Wei-jun deseaba el trono, se lo iba a ofrecer. Iba a sacar a Wei-jun para que él lo elimine, y ascienda al trono para que pueda salvar a Itan. Le comentaba que si Itan estaba sufriendo era porque decidió servir a la emperatriz y no al reino de las nubes. Pero sabía que si él asciende al trono sería mucho mejor. Y así arreglaron todo para que Wei-jun se encargara de reconstruir a Itan. Y es el mismo Wei-jun, rebelde y problemático, que quiere contratar Donghua. Unos días después las tormentas de arena cesaron y el viaje a las minas se emprendía. Zulu, sin darse cuenta, hoy estaba con el pañuelo que le dio a Shin, y Ryun esta vez la descubrió. Le preguntaba si se había estado viendo con alguien a escondidas de él. Zulu le explicó que solo quiso conocer a alguien de su edad, que es un eunuco que sirve a la emperatriz, por lo que no tiene que preocuparse. Pero Ryun sabía que ese pañuelo solo lo podía llevar a Shin, por lo que le dijo a Zulu que cuando vuelvan lo verá en persona para asegurarse de que no sea un espía de la emperatriz. Pero Zulu estaba segura que no era así, aunque Ryun tenía miedo de que si es a Shin, quizás ahora tenga sentimientos por ella. Horas después, Ryun y Zulu ya llegaban a las montañas y descansaron en una casa de huéspedes, para al día siguiente ya ir a la mina de azufre. Ya en la casa de huéspedes, Zulu decidió tomar un baño y le pedía a Ryun que le consiga un poco de jabón para llevarle a su padre. La forma en cómo ella se expresaba de su padre hacía que Ryun se derrita de amor, y con tan solo mirarse se veía que ambos tienen sentimientos el uno por el otro. Ya un poco después, Zulu y Ryun fueron a beber un poco, pero como siempre Zulu terminó borracha rápido y diciendo cosas sin sentido. Aunque Ryun, tomando una jarra de cerveza, le dijo que cuando ella esté sobria, le dirá sus verdaderas intenciones. Por ahora se irán porque ella está borracha, pero en una mesa alejada estaba Donghua, que había puesto veneno en la jarra de Zulu, algo que lo mataría lentamente. Y así, una vez que eso suceda, ella podrá renacer como un hombre completo y poder reinar las tierras que tanto soñaba. Obviamente esta mujer estaba completamente loca. Ya en la habitación empezó la pesadilla. Zulu estaba mal y Ryun también. Al poco rato, ante él aparecía la loca de Donghua, quien había eliminado a todos los guardias, y a Ji-kan lo tenía amarrado. Esta loca estaba ahí para acabar con Ryun, pero antes de eso quería pasar la noche con él. Esta mujer así secuestró a Ryun, a Zulu y a Ji-kan. Los llevó a un templo donde se realizaban rituales, y el sacrificio principal era Ryun. Esta loca quería poseer a Ryun para así ser uno solo. Ryun se arrepentía de haberla dejado viva. Esperaba que ella empiece de nuevo, pero no. Esta bruja, acercándose a él, quería darle un beso a Ryun, y este le dijo que si lo hace, el veneno lo absorberá ella. Pero Donghua le contestó que ella ha estado ingiriendo pequeñas cantidades del mismo para calmar sus heridas. Ryun, en un descuido, logró voltear un candelabro de fuego, logrando que las cuerdas que lo ataban se rompan. Y como todo ese lugar estaba repleto de petróleo, tenían que escapar, porque todo iba a estallar. Mientras ellos escapaban, uno de los guardias le informaba a Donghua que los rebeldes entraron al palacio, liderados por Wei-jun. Sin embargo, a esta loca no le importó. Lo que quería era que atrapen a Ryun y a los demás.
Mientras los perseguían por el bosque, Ryun le pidió a Jikan que se lleve a Zulu, que él enfrentará a los guardias. Pero Jikan recibió una flecha, y Zulu, que abría los ojos, vio esta escena, lo que hizo que el espíritu que ella tenía dentro emergiera. Y así el dragón blanco apareció. Ryun supo que Zulu era una deidad, un dios protector. Incluso las heridas de Jikan habían sanado. Ryun le comentó que Zulu es la manifestación del dragón que desapareció en la montaña, y le pedía al dragón que le devuelva a Zulu, pero esta deidad no quería. Le pedía que lo deje ir, pero Ryun no iba a perder a su amada y le decía que ella debe escuchar lo que él tiene que decirle. Así Zulu luchaba con el dragón para que la deje vivir su destino, ya que su lugar estaba con Ryun, no unida al dragón. Así el dragón devolvió a Zulu junto a Ryun. Al día siguiente Zulu despertaba pero no recordaba nada, solo que había bebido mucho. Al ver algo extraño en su pierna pensó que de lo borracha hizo algo malo, pero Ryun, que sí recordaba todo, esperaba que ella no recuerde nada de lo ocurrido, que solo sea feliz, aunque eso suene egoísta de su parte. Por otro lado, la emperatriz estaba furiosa con su mago, el cual le revelaba que el dragón blanco ha despertado y que es una humana, y que debe convertirse en la esposa de Ashin, así el mundo los adorará. Por otro lado, Ryun estaba preocupado, y Jikan sabía por qué. Le dijo que él hará de cuenta que no vio nada y que sus dos amos no tienen nada que temer de él, porque no dirá nada y le servirá a ellos. Pero a Ryun lo que le preocupaba era no ser digno de amar a una diosa, aunque Jikan le aconsejó que si realmente tiene sentimientos profundos por ella, que luche. Y al poco rato Ryun ya se reunía con Zulu. Le pedía que lo acompañe a un lugar hermoso antes de regresar a casa. Zulu estaba feliz porque así podría aprovechar y confesarle todo lo que siente por él. Al poco rato, Ryun llevó a Zulu a comprar un hermoso vestido para una ocasión especial. Luego la llevó hasta el centro de baile, en donde las parejas bailaban y confesaban sus sentimientos. Mientras bailaban, Zulu se sentía incómoda porque nunca había usado un vestido así, pero para Ryun ella era preciosa y la llamaba mi señora. Ya en la noche Zulu pensaba en las palabras de Ryun. Ryun, al verla inquieta, le pedía que se duerma, pero Zulu no podía, así que él la abrazó para que así finalmente durmiera, porque tendrán que levantarse temprano. Él quería confesarle que la amaba y que era la primera vez que alguien entraba en su corazón. Y ya a la mañana siguiente Zulu despertaba asustada. Se había quedado dormida y Ryun, que había estado practicando cómo confesarle su amor, no sabía qué decir, se quedaba en blanco. Y Zulu rápidamente salió a arreglarse para partir. Un poco después, aún no amanecía, y Ryun llevaba a Zulu a un lugar hermoso. Le pidió que cierre los ojos y solo los abra cuando estén ahí. Y así fue. Cuando lo abrió, vio un hermoso campo lleno de flores. Obviamente le encantó, porque hasta un arco iris se formó en el cielo. Él le decía que debió ser muy doloroso para ella ser un hombre, aunque ante sus ojos nunca lo fue. Para él, ella era la persona a la que quería abrazar y con la que quería estar. Y esperaba que ella también vea en él a un hombre y no a un príncipe, y él verla a ella como una mujer y no como un botín de guerra, y así poder estar unidos para siempre, porque él la ama. Solo le dijo que aunque sabía que ella no era digna de él, también lo amaba y que esperaba que él también sienta lo mismo. Pero ahora que lo sabía tenía miedo porque ella no era digna de un príncipe del cielo. Pero para él la única persona que existía para él era ella, porque desde que la conoció, supo que la verdadera felicidad estaba a su lado. Zulu estaba feliz y abrazándolo, aceptaba el amor que le estaba ofreciendo, porque si ella es el motivo de su felicidad, ¿cómo podría negarse ante esa dicha? Y así sellaban su eterno amor como príncipe y diosa. Un beso que les haría recordar que siempre estarán juntos por siempre, sin importar los obstáculos. Después de aquel incendio, Win-Jun había acabado con el rey de Ethan y se convirtió en el nuevo rey. Mientras que por otro lado, pues ya no debían preocuparse por la emperatriz Wei, porque ahora Ryun tenía su mejor respaldo, una deidad, el dragón de la montaña de nieve, quienes vivirán felices para siempre. ¿Y ya? Sé que quedó como medio inconclusa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Espero la hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síganos en Facebook. ¡Hasta la próxima!